la hermoseas, Padre amado. Cada día, Señor, tú le das la revelación, Señor Dios, para que pueda entender lo hermoso y lo maravilloso, Señor, es que para sacar estos tiempos y adorarte y glorificarte. Gracias porque tú nos das, Padre amado, Señor, cada minuto, cada momento y cada segundo, Señor, para poder contemplar, Señor Dios, tu gloria. Hoy estamos aquí, Señor, y queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor Dios, saber que tú tienes algo para nosotros, Señor, y para que cada día seamos mejores, Señor, cada momento. El obrero esté preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire que, ¿cuántos han leído el libro de Job? Amén. Sí, varias veces, ¿cierto? La mayoría lo hemos leído. Y entendemos que un día se presentó cierta cúpula, ¿no? En el cielo, bueno, en un lugar, no sé qué en el cielo, se presentaron delante del Señor. Y entre esos estaba ¿quién? Satanás. Y empezó a decirle que se había contemplado, bueno, Dios dijo que se había contemplado a Job. Pero entonces Satanás, como siempre es el acusador, el que está ahí, le dijo que todo eso lo hacía era porque ¿qué? Porque Dios lo bendecía, porque Dios le daba. Entonces Dios le dio cierto permiso para que fuese tocado, y ahí vino una enfermedad, perdió sus riquezas, perdió su sanidad, y bueno, una serie de cosas, sus amigos, su familia. Una tragedia de verdad que uno dice, ¿cómo aguantaría Job? Pero la pasó y estuvo ahí. Amén. Amén. Y después vienen una serie de amigos que son sabios. Yo pienso que son sabios cada una de las cosas que ellos hablan en su propia sabiduría, ¿no? Y en las cosas que han ido mirando, pues estaban como escudriñando y buscando a dónde estaba como el problema de Job, ¿no? Y quiero que me acompañen ahí a Job capítulo 42, porque entre todos esos relatos, entre cada una de esas cosas que hablaba uno y hablaba el otro, hablaba Job, hablaba sus amigos, pues salió algo bien espectacular, y está en ¿qué? Job 42, ¿no? O sea, como que Dios a veces nos deja hablar, ¿no? Porque el último que habla es el Señor. Y le habla a Job, pero él dejó hablar a todos. Y Job llega a una conclusión. Job 42:1, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco de todo lo que puedes, y no hay pensamiento que se esconda en ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué estaba haciendo Job? Y a veces nos pasa a nosotros eso. Hablamos lo que muchas veces nosotros ni siquiera ¿qué? Sabemos. Entendemos o sabemos, ¿sí? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. 4. Óyeme, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está bonito reconocer eso, ¿no? El decir, Señor, quiero escuchar, ¿no? Quiero que me hables, quiero preguntarte, pero lo más bonito es decirle, Señor, tú me ¿qué? Me enseñarás. 5. Mira lo que reconoce Job. De oídas te había ¿qué? Oído. Mas ahora mis ojos te ¿qué? Ven. Por lo tanto, ¿qué hace Job? Uy, tremendo, ¿no? Y no solamente se aborrece, porque igualmente él reconoce todo lo que había hablado, lo que había hecho, lo que había tenido, y que a veces era, igualmente Dios tenía un buen concepto de Job, que era justo, ¿no? ¿Sí? Temeroso del Señor, esto lo dice en el capítulo 1. Pero cuando Job puede reconocer
esas cosas, dice que me aborrezco, ¿no? Y termina diciendo lo siguiente, y me arrepiento. Uy, muy bien. No solamente se reconoce su debilidad, sino que también ¿qué hace? Se arrepiente. Muy bien. Me arrepiento en polvo y ceniza. 7. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo que Job. Ahora pues, toma 7 becerros, 7 carneros, id a mi siervo Job a ofrecerle holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no que tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí, ¿con qué? Como mi siervo que fueron pues Elifaz, temita, Bildad, Suita y Sajor, Namaita, y hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de quién? Entonces, nosotros este mes estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Job tuvo que vivir una serie de cosas para poder entender y saber que lo que él entendía y lo que él sabía solamente era una leve percepción de la que tenía de quién, del Señor, ¿no? Entonces, una de las cosas, el tema de hoy es: cuando el yo muere, nace la oración. Cuando el yo muere, nace ¿la qué? La oración. La oración. Y debemos comprender que el negarnos a nosotros mismos o el negarse a sí mismo nos lleva a depender totalmente ¿de quién? De Dios. De Dios, ¿sí? Porque muchos cristianos dicen amar a Dios, pero viven como si no lo necesitaran, ¿sí? Oran poco, buscan a Dios cuando solo lo necesitan, o son personas que deciden primero y luego después consultan al Señor. Pero un discípulo vive en oración como parte de su dependencia de Dios, como parte de su vida, ¿sí? Un discípulo, aquel que ha dicho: quiero negarme a mí mismo, quiero realmente saber que lo que está alrededor pesa y hay que seguirlo. Entonces esa persona, cuando entiende eso, o cuando el discípulo entiende eso, hace de la oración una parte vital de su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sí? Entonces, eso es empezar a reconocer. Nosotros necesitamos empezar a reconocer como Job reconoció. Yo digo: uy, estoy equivocado, o estoy haciendo las cosas mal, y realmente este comportamiento que yo tengo no es el que Dios me está pidiendo, y pasa a ser ¿qué? Arrepentimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento es poder evaluar qué he hecho mal y qué es lo que Dios me está pidiendo para empezar a caminar sobre esas cosas. Amén. Por eso quiero que me acompañen a Lucas 11:1. Lucas 11:1. ¿Lo tenemos? Todos, asegúrese que su hermano lo tenga, por favor. Lucas 11:1. 11:1. ¿Listo? Dice de la siguiente manera: aconteció, ¿sí?, que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
también en un lugar. Y cuando terminó, perdón, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a qué, como también Juan enseñó a quién, a sus discípulos. Wow. Creo que aquí muchas veces radica en nosotros el problema que nosotros tenemos al orar, ¿sí? Es que muchas veces pensamos que sabemos, pero muchas veces no sabemos y necesitamos decirle al Señor o al Espíritu Santo: enséñanos a qué, a orar, ¿sí? Cuando una persona reconoce que no puede sola, ¿cierto? Cuando una persona empieza a reconocer que no puede sola, empieza a orar. Y si no sabe orar, pide ayuda para que puedan ayudarle a qué, a orar. Muy bien. Entonces, porque el yo, cuando nosotros tenemos ese yo que es la autosuficiencia, no ora ni pide la ayuda en oración, porque tiene algunos paradigmas o algunos pensamientos que están ahí que son evidentes. Número uno, yo sé cómo hacerlo. Entonces, eso evita que no lo lleve a qué, a orar, porque sabe y tiene una experiencia de cómo debe qué, hacerlo. Otro es: yo tengo la experiencia, entonces no necesito qué, orar, ¿sí? Cuando está ese yo, cuando está esa autosuficiencia, nos lleva. Otra cosa que puede haber es: yo puedo y yo lo que, lo resuelvo. Yo puedo y yo lo que, lo resuelvo. Y otra cosa es: yo lo controlo y yo puedo manejar esta situación. Cuando nosotros tenemos esos paradigmas dentro de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, pues eso no nos va a llevar a buscar la dependencia del Señor, sino nos va a llevar a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, ¿sí? O peor aún, ¿sí? Si no sabe orar, pero tiene estos paradigmas, nunca va a pedir ¿qué? Ayuda, ¿sí? Porque su ego está ahí, ¿sí? Porque el mismo ego lo inhabilita para poder pedir ayuda. El mismo ego está demasiado que no quiere. Y es más, como ya tiene unos paradigmas de ya sé cómo hacer, yo tengo experiencia, yo sé cómo resolverlo, yo controlo esta situación, entonces termina no pidiendo la ayuda, que cuando la pida ya es demasiado ¿qué? Tarde. ¿Sí? Pero la oración nace cuando nosotros podemos entender que es la comunicación directamente, sincera, ¿sí? Que abrimos el corazón en relación y que podemos confiar ¿en quién? En Dios, ¿sí? Ahí es donde nosotros elevamos, decimos, podemos elevar o abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, ¿sí? Eso fue lo que hizo Job, cuando realmente él ya no entendía absolutamente nada, escuchando consejos por aquí, escuchando consejos por acá, evaluando su vida, qué pasó, qué entendió. Ese día pudo decirle: Señor, no entiendo esto, y es cuando el Señor le habla, ¿no? Y uno entiende un capítulo hablando del Señor: es que usted no entiende yo cómo alimento, usted no entiende cómo esto, es que usted no entiende. Cuando él empieza a mirar entonces él puede decir: realmente yo necesito depender totalmente ¿de quién? Del Señor. Entonces, por eso, cuando nosotros podemos entender que todas las cosas que están alrededor de nosotros, se necesita oración, se necesita comunicarnos con el Señor, se necesita colocarse delante de Él, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cambios en la manera de nuestra relación y confianza. Por eso es Lucas 11, lo primero que dice es Padre nuestro, ¿no? Entonces hay un reconocimiento ¿de quién? De Dios. Entonces, Padre. Entonces, ¿a quién está orando usted? Al Padre, ¿sí? A su Padre. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que hay una relación. Cuando usted y yo oramos,
estamos colocando en evidencia que hay una relación con quién, pues con nuestro Padre, con nuestro Dios. Miren lo que dice Mateo 6:9. Acompáñenme a Mateo 6:9. ¿Lo tenemos? Está hablando el Señor Jesús y dice así el 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu ¿qué? Nombre. O sea, necesitamos nosotros entender y saber que cuando oramos nosotros nos estamos comunicando con quién, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro progenitor, ¿sí? Entendemos que ahora no es mi voluntad la que yo debo hacer, sino debo hacer la voluntad de quién, Del Padre. del Padre, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a menguar en nuestros deseos y lo que hacemos es alinearnos a la voluntad de Dios, ¿sí? A veces nos gusta y a veces no nos ¿qué? No nos gusta. No nos gusta. Pero lo que es importante ahí es que nosotros debemos escuchar la voz de Dios y caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Porque Él es el único que sabe qué es lo que nos conviene. Y de esa manera evitaremos fallar o errar. Debemos entender que la oración es una expresión del corazón. Porque la oración tiene una finalidad y es la que de cada uno de nosotros abramos el corazón de una forma genuina, ¿sí? Necesitamos nosotros ser un poco más sencillos, ¿sí? Y no buscar tantas cosas como para traer a la oración, sino que su corazón rendido y sincero delante de ¿quién? Del Señor. Nosotros muchas veces desconocemos que es necesario depender Señor, de Dios. A veces nosotros desconocemos eso. Y es que de donde debemos contar es con Él. Nosotros debemos contar 100% ¿con quién? Con el Señor. Entonces necesitamos caminar en eso, ¿sí? Porque a veces nosotros que hemos llegado aquí, que somos ya temerosos del Señor, que somos cristianos, que hemos estado caminando, también a veces olvidamos eso, ¿sí? Olvidamos eso y dejamos aparte la oración, porque creo que, miren que Job, a pesar de todo, y como lo veía el Señor justo, todas esas cosas, al pasarle todo eso tuvo que reevaluar muchas cosas, ¿no? Y el poderle decir ¿qué? Preguntarle directamente a Dios por qué estaba sucediendo esas cosas, ¿sí? No solamente es tener la información, sino tener una comunión ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Acompáñenme a Santiago 4, por favor. Santiago es el libro o la carta que estamos leyendo este mes, ¿sí? Y es donde nosotros hemos encontrado las miles de cosas que debemos nosotros negarnos a nosotros mismos para poder ser el discípulo, los discípulos del Señor. Santiago capítulo 4, está después de Hebreos. ¿Lo encontramos? Capítulo 4. ...13 y 17. Del 13 al 17, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así: vamos ahora lo que decís, ¿sí?
Entonces, estaba diciendo Santiago, vamos a mirar una cosa ahora con nosotros, cómo hablamos, cómo estamos hablando, qué es lo que decimos. Y miren lo que se dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo, hablando. ¿Alguien tiene otra traducción que me ayude con ella? Presten atención. Eso. ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Yo a veces uno dice bien por ahí, que el Señor me está respaldando sin decirlo. Pero miren lo que nos llama Santiago más adelante. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, o por qué, que es vuestra vida, ciertamente es nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir, hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Entonces estamos hablando de una manera, pero ahora Santiago nos dice que cómo debemos decir. Y dice así: si el Señor ¿qué? Viviremos. ¿Y qué más? Esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, Santiago habla de personas que, siendo nacidas, renovadas de su voluntad, ¿sí?, siguen en los afanes del mundo, ¿sí? Siguen todavía en ese mundo de los afanes, de colocar más atención a las cosas que están sucediendo alrededor, que vuelven a olvidar que necesitan depender ¿de quién? De Dios. De sacar ese tiempo y decir: Señor, aquí estoy, hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas que hacemos, Señor, dice Santiago, si tú quieres, si tú lo permites, quiero hacer esto, quiero caminar en esto, pero si tú lo permites, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros en ese trasegar olvidamos también sacar esos espacios para poderle contar al Señor lo que debemos hacer o lo próximo que vamos a hacer, y lo olvidamos, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros empezar a volver a ligarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, va a aparecer la oración, de poder decir: dependo de ti. Por eso, una persona que no ora personalmente o en grupo, ¿no?, ¿sí?, demuestra que no se está negando a sí mismo. Pero una persona que llega y saca su espacio, su tiempo, lo primero que está determinando es que usted se está negando ¿a qué? A sí mismo. Cuando sacamos los espacios de poder venir a orar los unos por los otros, también está manifestando y está siendo testigo para otros que usted se está rindiendo delante de nuestro Señor y saca los espacios para poder tener una comunión. Los unos, ¿con quién? Con los otros. ¿Sí? Jesús, mire, si nosotros nos ponemos a mirar, Jesús es el mayor ejemplo de dependencia en cuanto a la oración, ¿sí? Jesús, siendo hijo del Señor, no pudo orar, pero no fue al contrario, demostró que él necesitaba estar en contacto ¿con quién? Con su Padre para poder hacer cada una de las cosas. Jesús en cada uno de los ejemplos vio que cuando eligió sus discípulos, antes de eso, ¿qué hizo? Oró. Orar. ¿Sí? Porque no dependía de él, dependía de quién? Del Padre. ¿Sí? Y por eso ya terminando dice: Señor, lo que tú me diste, lo que tú has escogido, a esos son los que yo
hoy entrego y dejo, ¿no? Entonces, antes de enfrentar la cruz, ¿qué hizo el Señor Jesús? Orar. Orar, ¿sí? En el Getsemaní Él se rindió, ¿sí? Y se rindió orando. En el huerto dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué? La tuya. ¿Qué estaba demostrando el Señor Jesús ahí? Rendición. Rendición, que necesitaba negarse a Él, ¿qué? A Él mismo. ¿sí? Y aquí es una cosa bien importante. El negarnos a nosotros mismos no es debilidad. El negarnos a nosotros mismos es rendición. Es decir, Señor, tú tienes el control de cada una de estas situaciones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Claro. Por eso la oración es evidencia de un corazón rendido. La oración, aunque cambia circunstancias, porque ¿cuántos han orado y han visto respuestas del Señor? ¿Sí? ¿Sí es así o no es así? Entonces, no solamente cambia circunstancias, sino que cambia también mi corazón, mi vida, mis pensamientos, ¿sí? Hace que el yo se humille, o mejor, dependa de quién, de Dios. No podemos desconocer que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que dentro de la iglesia es la escuela donde nosotros empezamos a depender del Señor y empezamos a aprender los unos de los otros y vamos caminando como una iglesia unida. Por eso cuando una iglesia se reúne a orar los unos por los otros, está manifestando, uno, reconoce que no puedes orar, ¿sí? El poder nosotros estar aquí, el poder decir, no puedo solo, necesito a todos los que estamos aquí, no estamos solos. ¿Cuánto lo creen? Otra cosa que reconocemos cuando nosotros venimos y oramos y nos reunimos es que dependemos del Espíritu Santo. Amén. Y también empezamos a decir que no confiamos en métodos humanos, sino que nos congregamos para escuchar la voluntad de ¿quién? De Dios. Volvamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿Lo tenemos? 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren ¿de qué? De acuerdo. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Cerca de qué? De cualquier cosa. De cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Tan chévere. La unidad genera un efecto multiplicador que trasciende el esfuerzo individual. Porque sin unidad no se puede realizar la obra de Dios de manera eficaz. Por eso nosotros como iglesia siempre buscamos estar juntos, siempre estamos buscando siempre estar unidos. Nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos estar unánimes, juntos, ¿sí? Para podernos colocar de acuerdo y poder orar juntos, porque produce resultados tangibles en comunidad, ¿sí? Cuando nosotros oramos, aparte de testificar que estamos menguando nosotros, también estamos testificando que estamos creando un ambiente de confianza, de amor, de cooperación. La oración compartida puede traer sanidad física
y espiritual, el cuerpo de creyentes de los que estamos nosotros hoy aquí, hace que nosotros podamos fomentar alrededor de nosotros una atmósfera donde Dios actúa y hace. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros poder estar como reunidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. O sea, usted cuando saca sus espacios de oración, le está diciendo: Señor, aquí estoy, rindiéndome delante de ti, colocando cada una de las cosas que hoy voy a hacer, que voy a empezar a hacer, que las estoy colocando para que me guíes, me ayudes y me direcciones. Pero también cuando nosotros tomamos este tiempo para venir, reunirnos todos y poder, también estamos diciendo al Señor que dependemos totalmente de ¿quién? De Él. ¿Sí? Hay algo que a mí como pastor me da tristeza, ¿sí? Y eso no solamente pasa aquí, eso pasa en todas las congregaciones habidas y por haber, ¿sí? Y es que hay personas que no les gusta cómo ora el hermano, ¿cierto? En algún momento uno dice: uy, no me gusta cómo ora fulanito, ¿sí? No. Y aquí necesitamos hablar un poco dentro de esa oración de forma y estructura, ¿sí? No quiero que se pierdan aquí. Estamos hablando de que el orar hace que mi yo ¿qué? Mengue. Y cuando estamos orando también pues que cada uno de nosotros ¿qué? Menguemos. Necesitamos entender que la oración tiene dos cosas fundamentales, y es estructura y forma. ¿Sí? Recuerden de las dos palabras, estructura y ¿qué? Y forma. Y forma. ¿Qué es la estructura? Cuando el discípulo le dice al Señor Jesús que nos enséñanos a orar como Juan le enseñó a ¿qué? A sus discípulos. Él estaba diciendo: yo necesito entender cómo es que debo ¿qué? Orar. O sea, necesitaba como un parámetro, ¿sí? Una idea de cómo debía ¿qué? Orar. Y Jesús empieza a decir: mire, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera, y ahí les estaba dando ¿qué? Una estructura. Y la estructura es un orden lógico, ¿sí? Son componentes esenciales que sostienen la oración. Es el diseño que asegura que no solo pidamos, sino que nos relacionemos íntegramente ¿con quién? Con el Señor. Entonces, eso es la estructura, porque a veces podemos llegar solamente pida y pida y pida, pero el Señor dijo que solamente pidiéramos. No, también dijo: reconozcan quién es su qué, Su Padre. Su Padre, su Creador, ¿no? ¿Dentro de qué? De la... Dentro de la oración. Ahora, solamente venimos a reconocer al Señor como nuestro... No, ahora después dice: ahora sí que pidan. Y no solamente pidan, sino que también perdonen. Entonces, dentro de la oración está una serie de ¿qué? De estructura para nosotros no perdernos. Y no solamente venir a hacer como cosas, sino que hay un camino en cuanto a la oración. ¿Estamos ahí de acuerdo? Que tiene una estructura. Y esta estructura hace que no nos salgamos, sino que tenga algo como orden. ¿Sí es así o no es así? Muy bien. Entonces, la estructura ¿qué hace? La estructura da dirección, da equilibrio, ¿sí? Para no divagar. El Padre Nuestro no es solamente una repetidera de las repetideras, como muchos alguna vez lo tuvimos, sino que el Padre Nuestro fue algo que el Señor nos dio para que nosotros pudiéramos ¿qué? Orar, ¿sí? Porque en esa estructura Jesús les enseña que esa oración tiene adoración, tiene petición, tiene arrepentimiento y tiene protección. ¿Amén? Amén. ¿Se lo repito?
La oración que tiene adoración, petición, arrepentimiento y tiene ¿qué? Protección. Tan maravilloso cuando usted saca el tiempo para orar. Porque ¿qué tiene delante del Señor? Adoración, petición, arrepentimiento y ¿qué más tiene? Protección. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Y a cuántos les complica o se les complica orar? Amén. También. ¿Sí? Pero aquí estamos ¿para qué? Para aprender, aquí estamos para apoyarnos, aquí estamos para nosotros ayudarles, ¿no? Para eso estamos los unos de los otros. Pero la oración que trae, Adoración. ¿qué más trae? ¿Y qué más? Protección. A veces nosotros venimos solo a pedir, pero no reconocemos quién es nuestro ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Creador. A veces nosotros solamente venimos es a pedir protección, ¿sí? Y lo menos que hacemos en la oración es pedir perdón, ¿sí? Qué bueno cuando nosotros juntamos esas cosas. Eso es la estructura de qué? De la oración. Pero también hay formas que no se pueden separar. Y las formas es la manera externa o el método específico en que se expresa la oración y depende de la personalidad, de la cultura o de la circunstancia para orar. Es expresar lo que se siente en el momento, y esto tiene que ver con el carácter de la persona y el modelo aprendido. ¿Entienden eso? La verdad. Muy largo. La forma es la manera externa o el método específico que se expresa la oración. Y dice que depende de la personalidad, de la cultura o de las circunstancias para orar. Es expresar lo que se siente en el momento, y esto tiene que ver con el carácter de la persona o el modelo aprendido. ¿Sí? Mire, hay personas que pueden estar muy tristes. Estamos aquí todos. Y dentro de aquí puede haber una persona que esté con ganas de llorar. ¿Sí? Quizás hay otra persona que viene furiosa y quiere venir de una u otra manera también a expresar eso ¿en qué? En oración. Hay otra persona que puede estar aquí muy contenta, muy feliz, ¿sí? Y también puede venir a expresarse de esa ¿qué? Manera. Entonces ahí es donde se ve la ¿qué? La forma. Pero es que ese hermanito solo llore y llore allá y llore allá y llore. Ay, ese hermanito tan feliz y ría y ría y ría. ¿Sí? O ese hermanito es solo reprenda y reprenda y reprenda. ¿Sí? ¿Y eso está mal o está bien? Está bien. Dígame la verdad. Está bien. ¿Está bien o está mal? Está bien, porque es la forma. Y eso depende de quién, De la persona. Y eso, cuando alguien no lo entiende o cuando yo no lo entiendo, yo juzgo a la otra persona. ¿Sí? Yo juzgo a la otra persona. Y empieza a empoderarse el yo. Y aquí es donde nosotros debemos tener que cuidado. ¿Sí? Porque debemos respetar al otro. Debemos tenerle consideración también a quién, al otro. Pero ya Pablo le dice llorar con los que ¿quién? Con los que lloran. Porque puede estar viviendo, y esas son las formas que muchas veces nosotros no entendemos.
y que muchas veces nosotros no respetamos. ¿De quién? Del otro. Ejemplos de formas, mire, la oración cantada. Hay personas que expresan peticiones a través de la música. Viene, canta, adora, ¿sí? ¿Eso es una qué? ¿Estructura o una forma? Una forma. Una forma. Ahora, la oración contemplativa o en silencio se enfoca en qué? En escuchar, ¿sí? Y ahí está que orando. Y está que intercediendo. Y quizás lo hace calladito, ahí calladito. Quizás se arrodilla, ¿sí? Y está en qué? En su comunicación con quién? Con el Señor. Hay otra forma que es caminata. No sé si usted ha visto la oración que está caminando de aquí para allá, está orando, está intercediendo, ¿sí? Ora mientras se recorre un lugar que específico. Formas. Oración escrita. Hay gente pues que no ora ni con la voz, ni se queda, sino que toma un cuaderno y ¿qué hace? Escribe. Y escribe. Es decir, la oración tiene una naturaleza en estructura. Esta es interna y funcional. Es decir, me pone un camino para yo ni salirme de ella, o sea, tiene esa naturaleza y establece orden, ¿sí? Pero también mientras que la naturaleza, la forma es estética, como usted vea y como usted sienta que ese día que está, usted que va a orar, ¿sí? Esto nos lleva a entender que la oración de manera estructural establece una base, ¿sí? Porque es de principio bíblico, ¿sí? Usted no viene a orar cosas raras, sino que viene a orar lo que Dios nos ha enseñado. ¿A través de qué? De su palabra. Hay personas que cogen los salmos, ¿sí? Y los leen y de esa manera empiezan a ¿qué? A orar, estructura y forma. Y eso tenemos que respetarlo dentro ¿de qué? Dentro de la congregación. Porque nadie va a orar como usted ora. Y quizás si oramos como alguien ha orado es porque lo hemos aprendido. Pero Dios, a la medida que nosotros nos comuniquemos con Él y nos neguemos a nosotros mismos, vamos a empezar a ¿qué? A caminar en eso. Entonces, esto nos lleva a entender que la estructura se establece en principios bíblicos cuando la oración varía según el ánimo y el entorno de ¿qué? De la persona. Esto puede generar un riesgo en la oración. Cuando esa estructura, cuando yo solamente me quedo en la estructura y si no hay amor por el otro, se va a volver una oración rígida. Y en cuanto a la forma, se puede volver en una manera desordenada. Por eso necesitamos las dos. Necesitamos ¿qué? La estructura y necesitamos ¿la qué? La forma. Pero eso cuando yo oro me está dando a entender o estoy dando a entender que me estoy negando ¿a qué? A mí mismo. Por eso una iglesia que no ora es una iglesia que confía demasiado en sí misma. Por eso cuando una iglesia se niega a sí misma se convierte en una iglesia que ora poderosamente. ¿Cuánto lo creen? El discípulo ora porque depende, ¿sí? Y él depende porque se ha rendido, ¿sí? Ha cedido a ciertas cosas. Y se rinde porque ha entendido que Dios es su Señor, es su Salvador, es el número uno y él quiere estar en contacto ¿con quién? Con Dios. Por eso, cuando empezamos nosotros a orar, nosotros estamos dando a entender que nosotros estamos ¿qué? Rindiendo. Menguando. Nos estamos rindiendo delante de quién?
del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces aquí necesitamos hacer un cuadro comparativo. Mire, porque igualmente nosotros podemos aprender de negarnos, de cómo negarnos, pero necesitamos dar resultados. ¿Cuánto lo creen? Entonces, el que no ora, decide primero y consulta después. El que no ora, entonces, decide primero y consulta ¿qué? Después. Pero el que ora, consulta primero y decide después. El que no ora confía en su experiencia. El que ora confía en la dirección de Dios. El que ora busca a Dios solo en las crisis. El que no ora busca a Dios solo en ¿qué? En las crisis. Pero el que ora busca a Dios en todo Tiempo. en todo tiempo. ¿Sí? El que no ora se ofende cuando algo le falla. Pero el que ora se humilla cuando algo sale mal o se falla. El que no ora vive acelerado. Pilas con los acelerados. Pero el que ora vive dependiendo de que el Señor hará. ¿Cuánto lo creen? Amén. El que no ora habla más de sus planes. Pilas con las personas que están hablando de sus planes, que aunque no es malo, pero da una experiencia de aceleración. Pero el que ora habla más de la voluntad del Señor. El que no ora se justifica, pero el que ora se arrepiente. ¿Sí? El que no ora tiene una religión y el que ora tiene una relación. El que no ora controla, quiere controlar, pero el que ora se rinde. Que el Señor sea haciendo, ¿sí? El que no ora vive para su voluntad, pero el que ora vive para la voluntad de nuestro Padre. Por eso en nosotros debe haber tiempos de ¿qué? De oración. De oración. Porque es la única manera. Job dijo, de oídas se había ¿qué? Oído. ¿Y por qué sería? Porque estaba ocupado en sus negocios, porque estaba ocupado en sus haciendas, porque estaba ocupado en su dinero, porque estaba ocupado en todo lo que podía hacer, ¿sí? Y no se había dado cuenta de cuánto él dependía de quién. De Dios. Cuando viene la calamidad o cuando vienen esas cosas que a veces uno no entiende, es donde nosotros paramos y empezamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Y por eso Job decía, de oídas se había ¿qué? Oído. Entonces podemos concluir en esta noche que el que no ora tiene tiempo para todo menos para Dios. Se siente autosuficiente, no pide ayuda porque su orgullo lo limita y se desespera cuando pierde el control, ora superficialmente o por obligación. Triste una persona así. Pero el que ora reconoce su fragilidad, busca la dirección de Dios antes de actuar, pide ayuda sin vergüenza y aprende a esperar, se alinea con la voluntad de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿qué va a aparecer en nosotros? La oración. La oración. La oración. Y en lo que usted ha podido entender en esta noche, póngase de pie y vamos a orar. Amén. Rindámonos hoy delante del Señor y podamos decirle, Señor, quizás estaba como Job o quizás estaba como Santiago en los afanes. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque aquí hay una iglesia, Señor, que está entendiendo, que está comprendiendo. Respetamos, Señor, oh Dios, la oración de mi hermano, que quizás hoy pueda estar equivocado según mis conceptos, Señor, oh Dios.
Pero ¿sabe qué? Hay algo importante. Él está buscándote, Señor. Respeto el dolor del otro, Señor, oh Dios y Padre del cielo, porque hoy hasta lágrimas le salen, Señor. Y quizás sus lágrimas lo invaden. Pero los respeto, Señor, oh Dios Padre amado, porque Él se está rindiendo delante de ti, Señor. Padre, muchas veces me han visto herido y hablo herido, Señor, oh Dios y Padre del cielo. Y quizás oro herido, Señor, oh Dios y Padre de la gloria. Pero hoy quiero decirte, Señor, yo me estoy rindiendo delante de ti. Hay gente, Señor, oh Dios Padre amado, que pueden ver, Señor, que no es mi forma correcta, Señor. Pero hoy yo te pido, Señor, que ellos también puedan entender lo que cada uno de nosotros vivimos. Tan fácil es sentarnos en la silla de escarnecedores, Señor. Pero yo me quiero bajar de esa silla. Sé que tengo que hacer un papel, Señor, oh Dios Padre amado. Y te pido que me ayudes. Sé que mis hermanos, Señor, tienen muchas cosas por hacer. Y te pido, Señor, que tú les ayudes cada día, cada momento. Que hoy tú les has pedido, Señor, tomen su cruz y que te sigan, Señor. Porque queremos ser verdaderos discípulos. A veces nos afana la economía, Señor. A veces nos afana el cansancio. A veces nos afana la enfermedad. Pero, Señor, yo quiero respetar y amar a mi hermano como tú lo amas, como tú lo respetas, Señor. Gracias, Señor, por contarnos la vida de Job. Porque hasta sus mismos amigos dijo, vayan, tomen 7 toros y sacrifíquenlo y espere que su hermano ore por ustedes. Y vino la restauración, Señor. No quiero ser autosuficiente, Señor. Así tenga las fuerzas para hacerlo. No quiero ser autosuficiente, así tenga el conocimiento, Señor, que he aprendido o he adquirido, Señor. Quiero depender de ti, Señor. Y que esta iglesia, Señor, tenga esa humildad para poder crecer todos y para poder ayudar al otro. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ahorita que salimos, Señor, yo te pido que salgan reconfortados, Señor, Dios y Padre del cielo. Que salgan avivados y que puedan descansar, Señor Dios Padre amado, en tu presencia, en tu amor, en tu gloria, sabiendo que tú tienes cada día, Señor Dios, planeados para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga.